Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a seguir con el tema de las fracciones decimales, ¿sí? El tema de hoy se llama décimos y centésimos. En él vamos a aprender a cómo convertir fracciones decimales a números decimales, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Bien, entonces vamos a convertir estas fracciones, que son fracciones decimales, a números decimales. Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo podemos convertir una fracción decimal a un número decimal? Pues vean lo que vamos a hacer. Para poder convertir una fracción decimal a un número decimal, lo primero que tenemos que ver es si la fracción es propia o es impropia. Ustedes ya saben que las fracciones propias son aquellas que tienen el numerador más pequeño que el denominador, ¿sí? Entonces, en este caso, las tres fracciones que yo les estoy colocando son fracciones propias. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Si se dan cuenta, en las tres, el numerador es más pequeño que el denominador. Por lo tanto, van a ser fracciones propias. ¿Por qué les digo que es muy importante que se fijen si son fracciones propias o impropias? Porque cuando son fracciones propias, siempre que sean fracciones propias, cuando nosotros lo convirtamos a decimales, en la parte de los enteros va a llevar un 0, ¿sí? Es decir, cuando yo convierta a decimal una fracción propia, siempre va a tener 0 unidades, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar cómo. Vean, si aquí dice 6 décimos, entonces nosotros vamos a colocar 0 en la parte de las unidades de un número decimal. Aquí, para que ustedes me entiendan mejor, el decimal tiene dos partes, ¿sí? Un número decimal va a constar de una parte entera. Bien, antes de convertir las fracciones decimales a números decimales, tengo que mostrarles cuáles son las partes que componen a un número decimal, ¿sí? Un número decimal se compone de dos partes. Se compone de la parte entera, que es toda la parte de la izquierda del punto decimal. Entonces, vamos a tener la parte entera y vamos a tener la parte decimal, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciamos cada una de ellas? Lo único que las diferencia es que el punto decimal va a estar separando una de la otra. A la izquierda del punto decimal vamos a tener la parte entera y a la derecha del punto decimal vamos a tener la parte decimal. Entonces, cuando yo les explique ahorita que vamos a convertir las fracciones decimales a número decimal, cuando yo les diga la parte entera me refiero a todo lo que está a la izquierda del punto decimal. Y cuando les diga la parte decimal es todo lo que está a la derecha de mi punto decimal, ¿sí? Una vez explicado esto, podemos comenzar. Entonces, cuando nosotros tengamos que convertir una fracción propia a un número decimal, tenemos que saber que en la parte entera siempre va a ir un 0, ¿sí? Siempre en la parte entera vamos a colocar 0. Entonces aquí colocaríamos 0. ¿Por qué? Porque como 6 décimos es una fracción propia, en la parte entera va a ir un 0. Después de colocar nuestra parte entera debemos colocar un punto decimal. ¿Para qué? Para separar la parte entera de la parte decimal, que es lo que a nosotros nos interesa escribir ahorita, ¿sí? Entonces recuérdense, la parte de la izquierda del punto se llama parte entera y la parte que está a la derecha del punto se llama parte decimal. Cuando tengamos que convertir fracciones propias, ¿sí? Fracciones decimales que son propias a números decimales, en la parte entera siempre vamos a colocar el número 0, ¿sí? Entonces aquí tenemos 0 enteros, ¿sí? Después de colocar los 0 enteros, colocamos el punto para poder empezar a escribir ahora nuestra parte decimal. Entonces aquí es donde nosotros vamos a escribir qué número decimal tendría que ir aquí. Nosotros para poder escribir el número decimal tenemos que contar primero cuántos ceros tiene nuestro denominador. En este caso, nuestro denominador de la fracción es 10. ¿Cuántos ceros tiene 10? 10 tiene un solo cero, ¿sí? ¿Por qué cuento los ceros? Porque la cantidad de ceros que tiene mi denominador es quien me va a indicar cuántos decimales tiene que llevar mi número decimal cuando convierta esta fracción, ¿sí? Si en mi denominador solo tengo un 0, quiere decir que en mi número decimal yo solo voy a escribir un número decimal en la parte decimal, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos que solo tenemos que tener un 0 en la parte decimal, el número que está en el numerador lo vamos a escribir
en la parte decimal de nuestro número decimal. Entonces aquí ya convertimos 6 décimos a un número decimal, que quedaría como 0.6, ¿sí? Entonces repaso lo que hice. Niños, primero, cuando ustedes vean que tienen una fracción decimal y la tienen que convertir a número decimal, tienen que ver si es propia o impropia. Si es propia, va a llevar en la parte entera un 0, ¿sí? Luego se agrega un punto después de la parte entera y luego se cuentan cuántos ceros tiene el denominador. En este caso tiene un 0 nada más, porque el denominador es 10. Entonces tengo solo un 0. Quiere decir que mi número solo tiene que llevar un número en la parte decimal, ¿sí? Ese 0 me indica que solo tengo que escribir un número en la parte decimal. Y el número que va a ir en la parte decimal siempre es el número que está en el numerador, que en este caso es 6. Entonces mi número decimal solo tiene que llevar un número y ese número es el 6 que está en el numerador. Por lo tanto, 6 décimos se convierte a decimal como 0.6. Ahora vamos a convertir 4 centésimos, ¿sí? Entonces, tengo 4 centésimos y lo quiero convertir a decimal, igual, ¿verdad? 4 centésimos es una fracción propia o es impropia. Como es propia, va a llevar 0 enteros, ¿sí? Después de colocar 0 enteros, colocamos el punto decimal para separar la parte entera de la parte decimal. Ahora contamos cuántos ceros tiene el denominador de la fracción. En este caso la fracción tiene 2 ceros en el denominador, ¿se dan cuenta? Quiere decir que como tengo 2 ceros en el denominador, tengo que poner 2 números en la parte decimal de mi número, ¿sí? Pero si se dan cuenta en este caso, tengo solo un número en el numerador. Entonces si yo coloco el 4 aquí en la parte decimal, me falta un número todavía, porque aquí la fracción me está indicando que yo tengo que colocar 2 números decimales en la parte decimal. ¿Por qué? Porque mi denominador tiene 2 ceros. Y como les digo, la cantidad de ceros en el denominador es la que me indica a mí cuántos decimales tienen que haber en la parte decimal. Entonces, cuando en el numerador no haya la cantidad de números que necesitan colocar en la parte decimal, porque aquí yo necesito colocar 2 números en la parte decimal, pero mi numerador solo tiene un número, entonces ¿qué vamos a hacer? Adelante del número que acabamos de escribir del numerador, tenemos que agregar un 0, ¿sí? ¿Por qué adelante? Porque si yo agrego adelante, me va a cambiar el resultado. Si yo lo agrego atrás, no me cambiaría nada. A que yo pusiera 0.4 o 0.40 sería lo mismo, entonces estaría incorrecto. Tenemos que colocar entonces siempre un 0 o los ceros que sean necesarios delante del número que está en el numerador para poder completar la cantidad de números decimales que nos dice la fracción, ¿sí? Entonces el denominador de esta fracción tenía 2 ceros. Quiere decir que cuando nosotros convirtamos esta fracción a número decimal, tiene que llevar 2 decimales o 2 números en la parte decimal, si se dan cuenta. Pero siempre se coloca el número que está en el numerador en la parte decimal. Pero si yo solo coloco el número que está en el numerador, que es 4, en la parte decimal, me haría falta un número, porque a mí mi denominador me está diciendo que tengo que tener 2 números en la parte decimal, ¿sí? Entonces, como me falta un número, le agregan un 0, pero adelante del número que estaba en el numerador, ¿sí? Entonces se lo agregamos aquí adelante y ya tengo 2 decimales en mi número decimal. Si se dan cuenta, en la parte decimal de mi número ya tengo 2 números decimales, ¿sí? Ahora vamos con esta última, 13 milésimos, perdón. Entonces, niños, como siempre, 13 milésimos es una fracción propia. Como es propia, va a llevar 0 enteros. Entonces sería 0 punto. Y ahora sí colocamos la parte decimal. ¿Qué vamos a escribir en la parte decimal? Vamos a ver. Primero contemos cuántos ceros tiene el denominador. El denominador tiene 1, 2, 3 ceros, ¿sí? Quiere decir que en mi decimal yo tengo que colocar 3 números, ¿sí? Tendrían que ir 3 números. Pero en mi numerador, ¿sí? En mi numerador solo tengo 2 números, ¿sí? Y yo tengo que copiar el numerador siempre en la parte decimal, como ustedes recordarán, ¿verdad? Pero a mí el denominador me está indicando que yo tengo que tener 3 números en la parte decimal y mi numerador solo tiene 2 números. Entonces, ¿qué hago? Delante del número que está en el numerador agregamos un 0
porque si agregamos un 0 ahora ya tengo los 3 números que necesito para cumplir con lo que me está pidiendo la fracción, ¿sí? Recuerden que el denominador es el que va a mandar cuántos decimales tiene que llevar mi número. Si mi denominador dice que tengo 3 ceros, quiere decir que mi número decimal tiene que llevar 3 números decimales. ¿Estamos? Entonces aquí ya convertimos estas fracciones decimales a número decimal. Ahora trabajaremos los ejercicios de la página 204. Dice, marca con un chequecito el número decimal que representa a cada fracción, ¿sí? Tenemos que convertir 8 décimos a un número decimal, ¿sí? 8 décimos a un número decimal. Entonces, niños, el numerador es 8 y el denominador aquí es 10, ¿sí? Lo vamos a escribir, espérenme, mejor se los voy a escribir de esta forma para que me entiendan mejor. 8 décimos. Ahí estamos. Entonces, niños, tenemos 8 décimos y lo tenemos que convertir a número decimal. Ahí lo tienen en el libro. Y dice que ustedes tienen que marcar la opción correcta. ¿Será que 8 décimos pasado a decimal es 0.08? ¿Es 8.0 o 0.8? ¿Cuál de las tres respuestas es correcta? Para saber cuál de las tres respuestas es correcta, vamos a resolver la fracción y la vamos a pasar a decimal aquí nosotros para que ustedes vean cuál es la respuesta correcta de las tres que tienen ahí en el libro. Entonces, primer paso, ver si la fracción es propia o impropia. Como la fracción es propia, vamos a tener 0 enteros. Después de escribir los enteros, colocamos el punto decimal, ¿sí? Y luego contamos cuántos ceros tiene el denominador, perdón. ¿Cuántos ceros tiene el denominador? El denominador tiene un solo cero. Como el denominador tiene un solo cero, quiere decir que en la parte decimal de mi respuesta solo tengo que colocar un número, ¿sí? Y recuerden que el número que está en el numerador siempre se copia en la parte decimal del número que estamos escribiendo en la respuesta. Entonces, voy a copiar este número 8, que es el del numerador, en la parte decimal. ¿Cuántos decimales tenía que llevar mi número según el denominador? Solo uno, porque solo tengo un 0. Como tengo solo un 0 aquí en el denominador, me indica que solo tiene que llevar un número decimal mi respuesta. ¿Y cuál va a ser ese número decimal? El 8, que es el numerador. Si aquí hubiera habido dos ceros, por ejemplo, 8 centésimos. Si aquí hubiera habido dos ceros, quiere decir que tenía que tener yo dos decimales. Entonces aquí, como solo teníamos un 8 en el numerador, hubiéramos tenido que agregar un 0 antes del 8 para poder completar los dos decimales que me pedía aquí el denominador. Pero como mi denominador es 10, entonces como 10 solo tiene un 0, me está indicando que el número de la respuesta, el número decimal, solo tiene que llevar un número en la parte decimal, que sería el del numerador, que ya también es un solo número. Lo pasamos y ya nos queda 8 décimos convertido a número decimal, me va a dar 0.8. Entonces, si se dan cuenta, niños, ahí ya convertimos 8 décimos a número decimal. Entonces ya pueden ustedes ahí marcar cuál es la respuesta correcta. Les voy a ayudar también con el segundo. El segundo dice 24 milésimos. 24 milésimos. Ese es el que vamos a pasar ahorita. A ver pues. 24 milésimos lo vamos a pasar a número decimal. ¿Es fracción propia o impropia? Es propia. Como es propia, recuerden que siempre que sea fracción propia, comenzamos con 0 en la parte entera y después colocamos el punto, ¿sí? Entonces tenemos 0 punto. Y ahora, ¿cuántos ceros tiene mi denominador? Mi denominador tiene 3 ceros. Quiere decir que en mi decimal, en mi parte decimal, yo tengo que colocar 3 números, ¿sí? Pero siempre se colocan los del numerador y el numerador solo tiene 2 números y yo necesito tener 3 en la parte decimal. Entonces, ¿qué hago para poder tener 3? Si 3 me está pidiendo, pero el numerador solo tiene 2. Entonces, antes del numerador se le agrega un 0
para que así mi número decimal tenga los 3 decimales que me está pidiendo el denominador. ¿Se dan cuenta? El denominador me pide 3 porque tiene 3 ceros y yo voy a colocar 3 decimales en la respuesta. Entonces ahí ustedes marcan cuál es la respuesta correcta, 24 milésimos pasada decimal, como les queda. Así a ustedes solo les queda resolver la tercera y la cuarta. Ahora vamos con la segunda serie. La segunda serie dice: colorea las fracciones que se indican en cada situación y luego escribe la fracción como un número decimal. Por ejemplo, yo les voy a ayudar con la primera. Dice 9 décimos, que es la que tienen. 9 décimos es la primerita que tienen ahí. Entonces, niños, si ustedes tienen la fracción 9 décimos, primero la tienen que pasar a decimal y después colorearla, ¿sí? Niños, si tenemos 9 décimos, entonces como es una fracción propia, vamos a tener 0 enteros. Después de los enteros se coloca el punto y el denominador me indica cuántos decimales tiene que llevar mi número. ¿Cuántos decimales tiene que llevar mi número? Si solo tengo un 0 en el denominador, solo tiene que llevar un número decimal. Y el número del numerador siempre tiene que ir en la parte decimal. Como el numerador ya tiene un número, que es 9, ¿sí? El numerador ya tiene una cifra, que es 9. Y a mí me está pidiendo que solo tengo que colocar un solo número en la parte decimal. Entonces aquí ya convertí de fracción a número decimal. Entonces me quedaría 9 décimos es igual a 0.9. Ahora me está pidiendo que coloreemos. Ahorita vamos a colorear. Tienen ustedes ahí una cerca y dice que coloreen la fracción 9 décimos. Entonces, niños, la figura tiene 10 partes iguales, porque eso me indica el denominador. Y el numerador me va a decir cuántas partes tengo que pintar. De las 10, ¿cuántas tengo que pintar? De las 10 tengo que pintar solo 9, según lo que me indica el numerador de mi fracción, ¿sí? Entonces ustedes solo van a pintar aquí 9 partes, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la fracción 9 décimos, es decir, 9 partes de 10 o 9 partes sobre 10 y ya lo convertimos también a decimal. 9 décimos queda como 0.9. Entonces a ustedes ahora les toca convertir las otras dos que tenemos ahí. Por último, el último ejercicio dice: lee la siguiente información y luego resuelve. Si agregas un 0 al numerador y al denominador, es decir, multiplicas por 10, se obtiene una fracción equivalente, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando vimos las fracciones equivalentes y que dijimos que para obtener una fracción equivalente a otra podíamos multiplicar por cualquier número que quisiéramos? Por ejemplo, 9 décimos, para sacarle una fracción equivalente podíamos multiplicar 9 por 2, 18 y 10 por 2, 20. Entonces 18 veinteavos también iba a ser una fracción equivalente a 9 décimos. ¿Se recuerdan cuando vimos esto? Hasta en el examen venía una serie, ¿se recuerdan?, donde decía que tenían que encontrar fracciones equivalentes para las que yo les daba. Y para buscar las fracciones equivalentes solo multiplicábamos por cualquier número. Pues aquí dice que si nosotros multiplicamos por 10, también vamos a obtener fracciones equivalentes. Por ejemplo aquí 9 por 10 y 10 por 10 sería, ¿verdad? Para poder conseguir una nueva fracción que sea equivalente a estas. Entonces, 9 décimos por 10 décimos me va a dar como resultado 9 por 10, 90. Y 10 por 10 me va a dar 100. Ahorita lo vamos a corregir ahí. Ahí está. Y aquí 100. Entonces, cabal, si se pueden dar cuenta, 9 décimos por 10 me va a dar 90 centésimos. Quiere decir que 90 centésimos es una fracción equivalente a 9 décimos, ¿sí? ¿Recuerdan esto de las fracciones equivalentes, verdad? Solo se multiplicaba por cualquier número para obtener fracciones equivalentes. Entonces dice: pinta del mismo color las zonas con fracciones decimales equivalentes y sus expresiones decimales. Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadrito tienen la fracción 7 centésimos, tienen 0.01, tienen 0.1, 0.07, 5 centésimos, tienen 0.05, 5 décimos, tienen 2 décimos, 50 centésimos, 1 décimo, 0.03, 3 centésimos, 0.5, 10 centésimos y 1 centésimo.
Entonces deben pintar todas las fracciones que sean equivalentes y luego, sacar su fracción convertida a decimal para colorearla también del mismo color. Por ejemplo, aquí, imaginémonos, ya tendríamos que colorear del mismo color 9 décimos y 90 centésimos porque son fracciones equivalentes. Pero eso no es todo. También tendríamos que encontrar cuál es su número decimal o cuál es su expresión decimal. Entonces tienen que convertir ustedes cada una de esas fracciones que tienen ahí en el cuadrito a número decimal. Por ejemplo, si yo convierto 9 décimos a número decimal, lo acabamos de convertir en la serie anterior, dijimos que 9 décimos era 0.9. ¿Se recuerdan? En número decimal, 9 décimos equivale a 0.9. Entonces ustedes van a colorear la fracción original, que es 9 décimos. Van a colorear 90 centésimos porque ya encontramos que 90 centésimos es una fracción equivalente a 9 décimos, ¿sí? La pintan del mismo color. Y no solo eso, sino que también del mismo color van a pintar el decimal o ya la misma fracción convertida a decimal, ¿verdad? Entonces 9 décimos es equivalente a 90 centésimos. Y su expresión decimal o esta fracción convertida a decimal queda como 0.9. Entonces esas tres habría que pintarlas del mismo color. Tanto la fracción original, ¿sí?, como la fracción equivalente, como la fracción ya pasada a decimal. Todo del mismo color. Así tienen que hacer ustedes en ese cuadro entonces. Primero a las fracciones les buscan una fracción equivalente y las pintan del mismo color. Y después las convierten a decimal y los decimales que salgan de esas fracciones que ustedes ya colorearon, los colorean del mismo color. Fue lo que yo hice aquí. Primero encuentro una fracción equivalente para mi fracción original y después convierto mi fracción original a decimal para ver cuál de todos es, y ya que lo haya encontrado pintamos todos del mismo color. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer por hoy. Espero que les haya gustado la clase y los veo luego.